además de ser consultora en eficiencia energética dentro de Revitaliza Consultores, también soy vicepresidenta de sustentabilidad en el IMEI, o la Asociación de Edificio Inteligente y Sustentable, la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable. Y bueno, ya llevo 5 años de experiencia en todo este tema de los edificios sustentables, en todo el tema de edificación. He participado en diferentes proyectos desde todas las etapas, desde el diseño conceptual hasta las etapas de construcción e incluso de operación. También por ahí he participado en algunas certificaciones como BOMA Best, que son enfocadas únicamente para los edificios existentes. Y bueno, supongo que igual muchos de ustedes ya nos conocen, somos Revitaliza Consultores y somos una empresa que busca transformar la industria de la construcción en México y Latinoamérica, y entonces buscamos impulsar la sustentabilidad, las mejores prácticas, y somos un equipo multidisciplinario. El año pasado cerramos con 40 proyectos certificados. En cuanto a esta certificación LEED, que es manejamos diferentes tipos de certificaciones, pero la certificación LEED, digamos que es como lo que está un poquito más fuerte. Entonces, hemos logrado la certificación ya de 40 proyectos, principalmente en niveles oro y platino, que significa que pues son los niveles de edificios que se esfuerzan mucho más y dan mucho más y aportan mucho más a reducir los impactos de la industria de la construcción. Y bueno, el día de hoy yo quiero platicarles, empezar como en esta pequeña reflexión de por qué ahorrar energía, luego qué es la eficiencia energética y cuáles han sido los principales retos que hemos encontrado. Igual me gustaría con ustedes que me comentaran si ya les ha tocado participar en proyectos que buscan la eficiencia y también cuáles han sido los retos que han encontrado. Y luego platicarles también un poco de la herramienta de modelado energético y al final las ventajas de todo este proceso de diseñar para la eficiencia energética o para el ahorro energético. Entonces, les digo, me gustaría comenzar con esta pequeña reflexión de por qué ahorrar energía. Nos estamos enfrentando a esta crisis climática y comúnmente no vinculamos el consumo de energía directamente con la contaminación, ¿no? Normalmente le pregunto a las personas si saben que pues todo el consumo de energía que tenemos en los edificios, en nuestras casas, en todas nuestras actividades tiene un impacto con este cambio climático y muchos no están tan familiarizados, ¿no? Necesitamos justo energía para realizar la mayoría de nuestras actividades diarias y no sé si ustedes se han puesto a pensar de dónde proviene esta energía, cómo se produce, ¿no? Al menos en nuestro país y en la mayor parte del mundo, pues esta energía es a través de fuentes de combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas, y son elementos no renovables que para procesarse y que lleguen a ser la energía final que utilizamos día a día en nuestros edificios o transportes, pues tienen que pasar por diferentes procesos que generan gases de efecto invernadero. Uno de los efectos más conocidos del cambio climático, pues, son los deshielos, ¿no? Hay varios estudios de la NASA, de diferentes instituciones, que muestran cómo el hielo más antiguo y más grueso del Ártico, pues, está desapareciendo a un ritmo mucho más rápido. Otro ejemplo son los cambios de los patrones de lluvia, ¿no? Que incluso provocan inundaciones y sequías en los mismos países, pero en diferentes regiones. Y, por ejemplo, esta es una imagen de una inundación que sucedió en mayo del 2020, o sea, el mes pasado básicamente, donde en Kenia hubieron diferentes inundaciones por estos patrones de lluvia que no se esperaban y muchas personas tuvieron que ser trasladadas y más de 200,000 fueron afectadas. Entonces, es una realidad que pues, nos afecta a todos y también cada vez encontramos más climas secos y cálidos que también están afectando a la fauna. Entonces, allí igual la ONU ha hecho varios llamados de que estas afectaciones en la fauna pues son también resultado de nuestra huella humana. Y a lo mejor podemos decir, bueno, eso no me afecta tanto directamente porque pues, o sea, yo ni voy a Kenia, o sea, no sé, podemos poner a veces así como ciertas barreras y decir que no nos afecta a todos,
pero en realidad sí nos afecta y también en las ciudades nos afecta. O sea, respirar aire contaminado causa muchísimas enfermedades, muertes prematuras. Cada vez se está prediciendo que van a haber más muertes relacionadas con toda esta contaminación del aire debido al cambio climático. Y vamos a ver que también con esta emergencia sanitaria que sucedió, que todavía no salimos de ella completamente, pues vimos que, o sea, yo creo que todos nos dimos cuenta, ¿no? Que hubo un comportamiento atípico del consumo de energía en las grandes ciudades. O sea, menos transporte, menos operación de edificios grandes, y esto ayudó un poco a reducir los niveles de contaminación, ¿no? Pero al final, pues ciertos procesos o ciertas industrias siguieron, y esto pues no es algo que podamos también cambiar de la noche a la mañana, pero la idea es luchar para mejorar estos aspectos. Y desde la industria de la construcción, ¿qué podemos hacer? O sea, hay muchos problemas que no solamente tienen que ver con la energía, ¿no? O sea, con los procesos constructivos, los residuos, materiales, todo lo que engloban el ciclo de vida de los edificios. Y bueno, hay diversos estudios que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, el WRI o Instituto de Recursos Mundiales, que muestran que los ahorros en la industria de la construcción representan una gran oportunidad justo para reducir este tipo de emisiones, ¿no? En el mundo, el consumo de energía en los edificios representa aproximadamente el 40% de generación de gases de efecto invernadero. En México, el consumo de edificios representa aproximadamente un 20% de todo el consumo. Entonces, aquí podemos encontrar una forma viable, nosotros desde nuestra industria, para reducir estos gases de efecto invernadero. Y bueno, este ya es un tema que se ha hablado desde hace ya varios años, y diversas organizaciones han comenzado a elaborar planes, estrategias para revertirlo. Desde la industria de la construcción está el Consejo Mundial de Edificación Verde, que impulsó este reto de 2030 y 2050 para buscar edificios net zero o de consumo cero de energía. Y bueno, este tipo de edificios pues, son edificios que generan la misma cantidad de energía que consumen en un año. O sea, lo podemos ver como un reto muy difícil. De hecho, pues 2030 ya está muy cercano, ¿no? O sea, si lo vemos en la línea del tiempo y de cómo evoluciona todo, pues ya es, o sea, es un reto muy fuerte, pero yo creo que entre más difíciles nos pongamos estos retos, pues podemos tomar acciones más concisas y más potentes para poder lograrlos, ¿no? Entonces, tenemos por una parte el International Living Future Institute, que también sacó esta certificación de Zero Energy, que es para también, ¿no? Edificios que consumen, que producen la misma cantidad que consumen, o sea, no toman nada de la red. También por la parte de el USGBC lanzaron un programa de Lead Zero, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos que ya están en operación y que demuestren que no es, o sea, que están produciendo la misma cantidad de energía que consumen o que están compensando sus emisiones. Y bueno, a lo largo del tiempo también el USGBC ha realizado acciones, ¿no? Como el estándar de LEED para impulsar la reducción de energía y dar un peso más importante dentro de las certificaciones a esta parte de la eficiencia energética. Y bueno, también para terminar esta parte me gustaría contarles de que también hay acciones que la Ciudad de México está tomando. Me parece que fue en febrero cuando se lanzó este reto de edificios eficientes por parte de la SEDEMA, la CONUE, el WRI, también con apoyo de la UNAM. Este reto de edificios eficientes a mí me parece muy importante. Es un primer paso que se está tomando a nivel ciudad. O sea, ahorita yo creo que con toda la contingencia pasó un tema con los registros, no sé si se concluyó o no, pero el objetivo de este programa es registrar edificios en operación para que reduzcan el 10% de sus consumos en un año. Y el comité que organiza este reto
les va a brindar asesoramiento técnico a través de talleres, charlas, webinars, todo lo posible para que logren reducir sus consumos. Entonces, el 10% tampoco es tanto, pero sí es representativo, y más si hablamos de edificios comerciales muy grandes. Esto está abierto a edificios públicos y edificios privados, entonces cualquiera podría haberse inscrito. Y bueno, ahora quiero pasar a esto, ¿no? ¿Qué es eficiencia energética? ¿Alguno de ustedes ya está familiarizado con el concepto? ¿Tiene algún ejemplo que nos quiera compartir? La eficiencia energética es el uso de tecnología que requiere menos energía para lograr el mismo desempeño que un elemento convencional, ¿no? El ejemplo más sencillo es la lámpara incandescente contra estas lámparas LED, ¿no? O sea, realizan la misma función, nos pueden entregar niveles de iluminación similares o incluso hasta mejores, pero consumiendo una fracción muy pequeña de energía, ¿no? En comparación una de otra. Y en el caso de los edificios, pues se traduce a la serie de medidas que nos van a ayudar a reducir el consumo energético general del edificio o de los edificios o de nuestro proyecto. Y para esta parte es muy importante identificar identificar o reconocer que los diferentes tipos y usos de edificios pues tienen diferentes demandas energéticas también. Entonces, si queremos elegir cuáles van a ser las medidas o las estrategias potenciales y de mayor impacto, pues tenemos que empezar por esta parte, ¿no? Reconocer cuáles son nuestros tipos de edificios o de nuestro proyecto y cuáles serán sus principales cargas de energía. Por ejemplo, si estamos enfocándonos en una oficina, ¿qué tipo de oficina es? ¿Cómo son los tipos de oficinas que normalmente conocen en la ciudad? O sea, en la Ciudad de México, al menos, y también en las principales ciudades de México, pues tenemos esta variación, ¿no? Tenemos pues de todo, ¿no? Edificios que puede que hayan sido un poco más, no sé, de los 80s, de los 90s, y que no incluyan tanto vidrio en sus fachadas, pueden ser con elementos más sólidos. Tenemos la tendencia actual son estos edificios de muro cortina, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos materiales? ¿Cómo son las fachadas, las envolventes? Y tenemos esta variación, ¿no? También, ¿es el mismo consumo de una escuela a un hospital o una vivienda o en una nave industrial? Entonces, tenemos que partir por aquí, ¿no? O sea, identificar el tipo de edificio y el uso y los patrones de uso. Entonces, ya una vez que entendamos esto, pues podemos apoyarnos ahora sí en estándares y normas que nos pueden dar una guía para saber de dónde partir y cómo tomar decisiones. Por ejemplo, a nivel internacional, pues están las certificaciones que les platicaba. Ellos tienen estos estándares, que puede ser la parte de LEED o la de Net Zero, y hacen referencia a estándares de eficiencia energética que nos mencionan ya estrategias predeterminadas para los diferentes componentes de edificios, o sea, para todos los sistemas que están relacionados con consumo de energía en edificios, y también que están de acuerdo a la zona climática donde se ubican. Entonces, eso es súper importante porque justo no es como una receta para lograr la eficiencia energética, tanto tipos de edificio como para diferentes climas. Y bueno, también en México pues tenemos diferentes normas de eficiencia energética para envolventes residenciales, no residenciales, alumbrado, para sistemas de aire acondicionado, vidrios, lámparas, y también tenemos esta norma voluntaria, esta norma mexicana para edificaciones sustentables, que también es una buena guía inicial. Y bueno, también uno de los puntos más importantes es establecer una meta de consumo energético. Entonces, lo que no se mide, pues no lo podemos mejorar. Y necesitamos medir y comprobar y comparar nuestros consumos energéticos para saber si realmente estamos logrando eficiencia energética, ¿no?
Entonces, aquí desde el inicio, si estamos hablando de proyectos de nueva construcción, pues es importante tener una estimación del consumo energético. Algunas herramientas que ya nos brindan un panorama de cómo se están comportando energéticamente los edificios, pues son, por ejemplo, el portafolio de Energy Star, Portafolio Manager, donde justo tiene esta herramienta que dice establecer una meta, pero está más enfocado a edificios pues comerciales, ¿no? Oficinas, sí, comercio, me parece que también están incluyendo vivienda, o sea, hay diferentes tipos de edificio y metiendo algunos datos como metros cuadrados, ubicación o zona climática, podemos tener cierta información del consumo energético por metro cuadrado y por tipo de edificio. Entonces, esa es una forma sencilla, es lo que comúnmente usábamos más en este tipo de certificaciones internacionales, aunque pues son encuestas o son datos más que nada de Estados Unidos, entonces por esa parte pues sí nos ayudan con la parte de establecer una meta, pero lo ideal es que tengamos estos datos del mercado mexicano y entonces ya igual desde años atrás se han venido impulsando ciertos programas, ciertas series para poder tener una base de datos de consumo de electricidad en edificios en México. Entonces, igual, por ejemplo, este reto de edificios eficientes que les comentaba antes, uno de los objetivos es tener también esta base de datos, ¿no? Y poder publicar, porque de hecho se va a hacer público, los consumos que se logren y que podamos tener esa referencia, ¿no? Y también el año pasado la CONUE publicó este documento que es Consumo de Electricidad de Edificios No Residenciales en México y es una primera referencia que tenemos acerca de los tipos de de edificios, o sea, viene oficina, industrial, escuelas, etcétera, y por tipos de clima. También aquí la definición de clima pues está un poco básica porque es cálido, templado y no recuerdo el otro, pero trae como 3 definiciones y los kilowatt hora que se consumen por metro cuadrado. O sea, es una muy buena referencia que podamos tomar si quieren estimar un consumo de energía de forma general para los proyectos. Y bueno, cuando comenzamos a diseñar un proyecto y tenemos estos objetivos de eficiencia energética ya claros, o sea, queremos lograr cierto nivel de ahorro, lo más importante es considerar que esto representa un trabajo en equipo y es un proceso integrativo. Entonces, ¿qué implica esto? Pues un trabajo conjunto entre el consultor, el arquitecto, el especialista de fachada, los ingenieros de iluminación, de aire acondicionado, o sea, los ingenieros de automatización también, y todo lo que esté relacionado con el uso que va a tener, o sea, los usos de energía que van a tener en el proyecto. Entonces, incluso es tan importante que algunas certificaciones, por ejemplo, LEED, incluye un crédito, ¿no? Que se llama proceso integrado. Lleva este nombre y tiene ciertos requisitos para la parte de energía. Una vez que formamos este equipo de trabajo, que idealmente tiene que suceder desde el inicio del proyecto, pues ahora sí podemos de forma conjunta seleccionar cuáles medidas pasivas o activas pueden potenciar el ahorro energético en nuestro proyecto. Para la parte de medidas pasivas, pues tenemos que comenzar por diseñar para el confort de los ocupantes. ¿Y esto cómo se logra? Pues tener en cuenta la relación del clima, la ubicación, las condiciones externas. Esto nos va a dictar qué podemos aprovechar de nuestro proyecto y hay que recordar que el clima pues es de una zona, pues es una estadística a través de cómo se ha comportado históricamente un lugar. Entonces, podemos encontrar temperaturas mínimas, máximas, medias, lo mismo humedad relativa, dirección del viento, niveles de radiación solar. O sea, sí se tiene que hacer como un estudio, una investigación exhaustiva, ya hay muchos datos, podemos encontrar datos en el INEGI, en las cartas climáticas, o sea, tenemos muchas fuentes y lo ideal es encontrar los datos más precisos para nuestra ubicación.
Y para la parte de forma y orientación, pues bueno, ya una vez analizado estas precondiciones del clima y del sitio, entonces hay que trasladarlo al diseño arquitectónico, que es una parte muy, muy importante para lograr ahorros energéticos cuando ya el edificio se encuentra en operación. Y hay que buscar, pues, qué elementos benefician a nuestro proyecto. Ya en algunos proyectos también nos hemos encontrado variaciones importantes en el consumo de energía solo por cambiar la forma, solo por cambiar la orientación, por probar diferentes configuraciones, ya sea con terrazas, balcones, salientes, etcétera. Y esto es algo que se puede analizar muy bien si desde el arranque del proyecto, o sea, desde el diseño conceptual, entramos a analizar todas estas estrategias como parte de eficiencia energética. Y al mismo tiempo es muy importante tomar en cuenta qué materiales vamos a utilizar para la envolvente de nuestro edificio. Entonces, la envolvente, pues, es todo lo que separa el interior del exterior. Y para la selección de materiales es necesario conocer cómo se transfiere el calor en los edificios. Entonces, como transferencia de calor, pues tenemos estas tres principales formas, que son conducción, radiación y convección. Entonces, hay que identificar por qué elementos de la envolvente sucede esta transferencia de calor y cómo podemos mitigarla o cómo podemos aprovecharla. Entonces, por ejemplo, la radiación pues sucede mayormente en las superficies translúcidas como ventanas, muros cortina, tragaluces. Por lo tanto, si tenemos más de estas superficies en nuestro proyecto, pues mayor transferencia de calor vamos a tener hacia el interior y mayor necesidad de uso de aire acondicionado o calefacción vamos a tener en nuestro edificio. Y bueno, tendremos que adentrarnos, o sea, como les decía, la tendencia ahorita es que todos los edificios que se están construyendo, o la mayoría, buscan tener estos muros cortinas, ¿no? O sea, todos queremos tener vistas espectaculares, queremos tener esta parte del vidriado, del acristalamiento, pero si queremos lograrlo, pues ya tenemos que adentrarnos mucho más en especificaciones y tecnología de diferentes vidrios. O sea, la industria del vidrio es algo que también ha avanzado muchísimo y cada vez se mejora la tecnología y la composición para poder permitir este tipo de diseños, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es más fácil tener transferencia de calor a estos espacios por medio de estos elementos. Aquí también hay que analizar si queremos aprovechar la luz natural para reducir cargas eléctricas, pero también brindar confort a los ocupantes. Yo creo que a todos, o a la mayoría, nos gusta estar en espacios que están iluminados naturalmente, más que artificialmente, también dependiendo de la actividad que pues estemos realizando. Y por otro lado, para generar mayores ahorros, ahora sí podemos explorar medidas ya activas. Entonces, ¿qué quiero decir con estas medidas activas? Pues seleccionar equipos altamente eficientes, ya sean equipos de cómputo, equipos de proceso. Aquí, ¿cómo podemos hacer? Pues tenemos diferentes herramientas, como estas etiquetas de Energy Star, que ya vienen en muchos equipos de cómputo o también electrodomésticos, que están avalando que tienen un consumo de energía bajo. Y también, bueno, esto a nivel internacional. A nivel nacional, en algunos electrodomésticos como refrigeradores, hornos, etcétera, elementos que ocupan mucha energía, también ya podemos encontrar estas etiquetas de eficiencia energética. Entonces ahí nos dicen cuánto ahorro energético están logrando, ¿no? Con referencia a cierta norma. Entonces, esa es una buena herramienta de selección de equipos. Además, tenemos en el caso de equipos de aire acondicionado, bombas, pues tenemos estándares como ASHRAE 90.1, donde traen un listado de las eficiencias mínimas que deben de tener los equipos. Entonces, eso nos puede ayudar también como a dar una guía de hacia dónde o qué especificación de equipos deberíamos considerar. Y además, otro de las medidas activas con más impacto, pues son los controles de iluminación.
Con controles de iluminación me refiero a ya sea sensores de ocupación, que yo creo que todos conocemos, a lo mejor es más común su uso en baños, así de que entramos, o en bodegas, que son espacios donde la gente pues no pasa más de 15 minutos, o sea, entramos y prenden las luces, ¿no? Salimos, ciertos pasan minutos o segundos y se apaga. Entonces, estos controles nos ayudan para que el consumo de energía pues solo suceda cuando realmente se requiere, ¿no? Y por otro lado tenemos también fotosensores de iluminación natural, que estos se instalan a nuestro sistema eléctrico de iluminación, como podemos ver en la imagen. Entonces, dependiendo de los niveles de luz de día, será como se vaya dimeando o se vaya modulando la cantidad de energía y la cantidad de luz que nos proporcionan a los espacios. Estos controles hemos visto que ya empleados en proyectos nos ayudan hasta un 30-40% de ahorro en esta parte de energía eléctrica. Entonces son muy importantes considerarlos, además de automatización y monitoreo de los sistemas. Ya en proyectos más grandes, pues tenemos esta parte integrada del BMS, ¿no? Del Building Management System, y cada vez hay más opciones para tener control de nuestro consumo de energía, también tener este monitoreo, ¿no? Cada vez, incluso ya en nuestras casas podemos tener, hacer uso del Internet de las cosas y podemos tener conectados todos nuestros dispositivos y controlarlos desde el celular si nos salimos y dejamos prendidas las luces de la recámara y pues durante el día pues no vamos a estar, las vamos a apagar. O sea, cada día empiezan a tener medidas más accesibles, ¿no? Y bueno, la parte de consideración de energía renovable para mí es muy importante y yo creo que para todos también. Pero bueno, aquí siempre hay temas de inversión, etcétera. Lo que yo siempre les digo o lo que siempre se recomienda, pues es que sí es muy importante meter la parte de energía renovable, pero siempre tener en cuenta que lo primero es reducir la demanda de nuestro edificio. O sea, no va a ser no va a servir de tanto, o sí, proponer que vamos a llenar todo un campo de paneles solares para alimentar un edificio pequeño de oficinas, ¿no? O sea, la idea siempre es reducir primero el consumo, la demanda, y entonces ya proponer sistemas de energía renovable que puedan satisfacer esa demanda. Entonces ayuda a todo, porque incluso no va a ser la misma inversión si diseñaste para lograr esta reducción de consumo, los paneles que vas a utilizar, a como si los quieres implementar en un edificio de hace 30 años y no quieres hacer ningún cambio en sistemas, ¿no? Entonces vas a necesitar muchísimos más paneles y la inversión va a ser más grande, o más turbinas eólicas. Bueno, entonces les quiero contar de los principales retos de diseñar un edificio eficiente, que es como a lo que más nos hemos enfrentado pues estos años. Por una parte, el trabajo colaborativo. O sea, estamos como muy acostumbrados en la industria a trabajar cada quien por su parte, ¿no? O sea, el arquitecto hace su diseño súper padre, hace su selección de materiales, y por otra parte está el de aire acondicionado diseñando un sistema tradicional que siempre en su vida ha diseñado y no está tomando en cuenta como 100% de los materiales que se usan con el arquitecto. O el de iluminación también hace su diseño y lo hace eh, con las consideraciones o normas que él siempre ha utilizado. Entonces, aquí es muy importante pues conocer cuáles son las sinergias entre los sistemas, conocer que para lograr este edificio o este diseño para ahorrar energía se necesita todos, o sea, sentarnos a la mesa, discutir qué es lo que más va a ayudar al proyecto, reconocer que hay oportunidades también de aprendizaje. Y otro de los retos, pues, es justo, ¿no? El desconocimiento o desactualización, tanto en normativa como en estándares, ¿no? En desconocimiento de cómo interactúan todos estos sistemas entre sí. Y también desconocimiento a lo mejor de herramientas que nos permiten simular el consumo. Yo creo que también
hace falta como mucha sensibilización para que pues cada vez los diseñadores tomen en cuenta estas herramientas y quieran ser parte de este proceso integrado. Otro también de los retos, pues, es el desconocimiento de los usos principales de los edificios. Les decía, ¿no? O sea, hay que saber cómo predecir cuáles son los consumos finales o los sistemas que más energía utilizan para entonces decir, pues nos vamos a enfocar en ahorrar energía en estos, porque estos van a ser los que más van a impactar al proyecto. Y entonces poder demostrar la efectividad de estas medidas y justificar una inversión, que es lo que a veces pasa en los proyectos, que todos quieren tener, les digo, estos vidrios cortina y muros cortina, perdón, y quieren uno sencillo o uno muy básico o un acristalamiento muy claro. Entonces aquí, pues estos vidrios nos van a generar una demanda mayor de refrigeración, de calefacción, dependiendo de dónde esté ubicado el proyecto. Y entonces hay que trabajar con esta parte de, pues, no, necesitamos un mejor vidrio, pero a veces dicen, no, pues, ¿cuánto más me va a costar este mejor vidrio, no? Es con mayor selectividad, bajo emisivo. Y aquí es donde podemos usar herramientas, ¿no? Para justificar esta inversión de estos costos, ya más enfocado al costo de operación del edificio. Y de las herramientas que les quiero platicar el día de hoy, que igual seguramente ya han escuchado de ella, pues es el modelado energético. Esta herramienta nos puede ayudar a superar estos retos a los que les comenté que nos enfrentamos comúnmente. ¿Y qué es? Bueno, el modelo energético es un modelo computarizado de nuestro edificio al cual se le realiza una simulación termodinámica de la interacción de todos los sistemas, incluida su relación con el medio ambiente, para estimar los consumos energéticos y demandas pico en un tiempo determinado. O sea, podemos obtener resultados desde una hora, un día, una semana, una temporada o un año. Entonces, eso nos puede arrojar datos bastante interesantes del comportamiento de nuestro edificio. Este modelado energético, pues hay dos tipos generales de simulación que podemos realizar, ya sea por factor o de todo el edificio. Cuando hablamos de una simulación de un factor, pues lo utilizamos si queremos simular el comportamiento de un elemento aislado, cuando estamos en etapas muy conceptuales. Por ejemplo, que queremos solo probar la orientación o la forma del edificio, pero nada más, o la incidencia solar y el sombreado. Si queremos ver los niveles de iluminación natural, probar si es factible poner sensores de luz de día, si queremos probar algunos elementos de fachada envolvente o ventilación natural, entonces utilizamos esta simulación de un factor y lo ideal es que se haga en etapas pues muy tempranas de diseño. Y posteriormente, bueno, otro tipo de simulación es la de todo el edificio. Esta la utilizamos si queremos aprovechar todas las oportunidades de reducción de consumo en nuestro edificio. Entonces, este es un proceso mucho más integrado cuando queremos probar tecnologías, probar materiales, explorar. Tenemos esta facilidad de investigar y podemos comenzar desde modelos simples con solo masa y orientación, pasando por cómo evoluciona un diseño a través de, pues sí, desde el diseño esquemático conceptual y buscar siempre la reducción de cargas. Se puede hacer incluso selección de sistemas de aire acondicionado. Esto se trabaja más con pues, la persona, el diseñador de aire acondicionado o el ingeniero o la ingeniera y optimizar el diseño completo del edificio. O sea, esta es la función. Y bueno, en esta parte se llega hasta el modelo final, el modelo as-built,
que es el que muchas veces para certificaciones o normas se solicita, ¿no? Ya se solicita en la parte de reporte, de documentación como tal. Este es el proceso, por ejemplo, que te pide la certificación de LEED. Y bueno, les quiero resumir las ventajas, creo que ya las fui desglosando a través de la presentación, pero bueno, lo principal es que nos puede garantizar un diseño sustentable. O sea, hacer una simulación es mucho más barato también que llevar a cabo los cambios una vez construido el edificio. Sí se puede hacer en un edificio existente, o sea, lo hemos realizado. Muchas veces es que nos comentan, ¿no? Como, oye, tengo estos espacios que están súper calientes, el sistema de aire acondicionado no me da, ahí la gente se queja, no está a gusto, lo que sea, y me llegan súper caras los recibos de la electricidad. Entonces, ahí se hace todo un análisis y vemos la envolvente, que se puede mejorar, o si se tienen que cambiar los sistemas de aire acondicionado. O sea, todo esto sí se puede hacer, pero pues es más fácil hacerlo en el proceso de diseño y no hacer estos cambios ya que esté construido el edificio, y eso es más caro, ¿no? Y es una herramienta, pues, con el modelado energético para garantizar este diseño sustentable. Para los proyectos, pues, nos permite modelar el edificio antes de que sea construido o antes de hacer alguna remodelación. O sea, es una herramienta de toma de decisiones. Y podemos investigar estas alternativas, compararlas, generar diferentes modelos, generar diferentes escenarios y ver qué es lo que más conviene al proyecto desde un punto de vista pues económico o un punto de vista más técnico. Y como profesionistas, pues cómo nos ayuda esta herramienta, conocer cómo interactúan los sistemas entre sí en nuestro proyecto, o sea, ya tener más conocimiento, como les decía, de dónde podemos tomar estrategias de mayor impacto, y pues conocer esta herramienta que nos va a permitir crear mejores, o sea, propuestas con un mayor valor, tanto propuestas arquitectónicas como propuestas de ingeniería. Entonces, es algo que pues sí nos puede dar un plus en nuestra carrera. Y bueno, entonces ahora me gustaría empezar esta sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda, si por favor pueden comentar algo. Hola, soy Daisy. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber cuáles son los softwares que usas para hacer la modelación de los edificios. Hola Daisy, excelente pregunta. Justo esperaba que alguien me lo preguntara, porque no lo incluí. Bueno, hay diferentes softwares y también depende cuál es el nivel de detalle que quieras llegar con la simulación o con el modelado. Yo, por ejemplo, utilizo Energy Plus, pero claro, Energy Plus es como un poco más, con una interfaz un poco más difícil porque no es tan gráfica. Entonces, este software, de hecho, es gratuito, fue desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces, o bueno, ellos son los que ahorita están haciendo la difusión, entonces es libre. Y para la interfaz gráfica lo uso con Design Builder. Entonces, esto es porque también nosotros hacemos ya hemos modelado de sistemas más detallados justo para certificaciones, ¿no? Para la mejor, si queremos irnos para estas simulaciones de un factor o simulaciones iniciales de diseño, está, por ejemplo, este plugin que tiene Revit, que es el de Insight, que te permite analizar también consumos aproximados de energía, analizar orientación, niveles de iluminación, nos permite también ver qué tanto afecta los tipos de materiales de la envolvente, los controles. Entonces, depende como qué quieras hacer. En el mercado
También hay otras herramientas, por ejemplo, está ISV, que es una herramienta también muy compleja, pero también es más cara, ¿no? O sea, hay varias herramientas que depende como el costo y lo que quieras hacer. Casi todas tienen también su versión gratuita o versión de prueba. Entonces, para comenzarse a familiarizar, yo creo que puede ser pueden ser una buena oportunidad. Gracias. Gracias a ti. Y Rosana me pregunta, ¿cómo funciona el software? ¿Puedes profundizar en el tema? Sí, bueno, si me metiera a hablar de todo el proceso sería muy largo, pero se los resumo. O sea, básicamente es un software donde puedes hacer una geometría 3D, les digo, depende de cada software, cambia pues la interfaz. Haces la geometría 3D y modelas los sistemas que consumen energía, cargas el archivo de datos climático que trae todo el histórico y entonces, les digo, generas la geometría, defines cuáles son los materiales, también el detalle de los valores de transmitancia térmica, resistencia térmica y los consumos ya sea de ocupación, o sea, lo que generamos con personas, los consumos de iluminación, los controles que van a tener tus espacios, los sistemas de aire acondicionado, que ahí ya hay opciones como hacer sistemas de aire acondicionado súper detallados y poner todos los componentes, que es lo que se necesita para las certificaciones, o a lo mejor solo simular uno autodimensionado. Y pues bueno, corre la simulación, les digo que puede ser por diferentes periodos de tiempo, los que ustedes decidan. A mí me gusta siempre hacerlo pues por un año para saber cómo se comporta a través de las diferentes estaciones y ya con eso poder comparar. O sea, para el tema de LEED nos pide comparar con la eficiencia de ASHRAE 90.1. Entonces ahí generamos dos modelos, ¿no? El nuestro, de nuestro diseño, y generamos el edificio con los lineamientos de ASHRAE 90.1. Y Alejandro me pregunta, Damaris, en tu experiencia, ¿qué producto o aparato es el más optimizable en consumo energético? Ahí sí depende, pues, les digo que mucho del tipo de proyecto. Por ejemplo, en oficinas, puede ser, si son oficinas grandes comerciales, casi que en lo que nos tenemos que centrar más es en la envolvente y en el sistema de aire acondicionado, porque son los consumos finales. Pero si estamos hablando de edificios más pequeños y que no llevan tanto sistemas de aire acondicionado, pues puede ser en la iluminación, ¿no? Entonces, ahí nuestras estrategias están más enfocadas a diseñar para que el consumo de todas las lámparas o luminarias pues sea la menor posible, combinada con controles y que se logren niveles de iluminación óptimo. Con la nueva reforma energética, ¿cómo perjudica este tipo de proyectos de ahorro energético? Rosy. Ok. Realmente con todo lo que está pasando en la reforma energética y todos los cambios que están realizando, pues no, o sea, no me he metido todavía muy a detalle a ver cómo nos afectaría, porque en realidad la parte que le veo como negativa es que pues están recortando las formas de tener acceso a energías renovables y a más diferentes, o sea, casi todos se están encaminando al consumo de combustibles fósiles, que es lo que no queremos, pero la parte de medidas activas y pasivas, pues esas podemos seguir haciendo uso normal, o sea, en esa parte no se ha visto como tal afectada. Y Eduardo me pregunta, tenemos la NOM 08 y 020. Así es, Eduardo. Justo en unas diapositivas iniciales les mostraba, ¿no?, que tenemos la NOM 08 y la 020. Y ahí justo lo que tratamos es, pues, impulsar que todos los proyectos la sigan, porque la realidad es que casi que solo los proyectos que necesitan financiamiento o que son de gobierno son las que lo siguen, ¿no? Aquí sería pues sí, impulsar que se cumplan esas normas. Y Pedro me pregunta, ¿es posible demostrar el cumplimiento para LEED usando la interfaz gráfica
de OpenStudio. OpenStudio, en algún momento lo utilicé. Creo que su motor de cálculo también es Energy Plus. Entonces, si el motor de cálculo es Energy Plus, sí se podría realizar. O sea, porque aquí, por ejemplo, Design Builder, como tal, no está reconocido como si fuera un software, al menos por los lineamientos de ASRAE. Entonces, casi siempre, cuando acabamos el modelo en Design Builder, lo pasamos a Energy Plus y hacemos los ajustes que sean necesarios para ya que sea, para asegurar el cumplimiento con LEED. No sé si eso responde las preguntas. Espera. Rosana me pregunta, sí, de hecho, lo que te pide es que sea un software que cumpla los requisitos de ASRAE 140. Entonces, lo que pide ASRAE 140 es que sea un software que justo pueda simular por hora, por día, por mes, o sea, por todo eso durante un año, que te pueda dar variables de diferentes perfiles de uso, porque pues entendemos que los edificios tienen diferentes consumos y que pueda cumplir con todos los controles y con todos los detalles de equipos que marca ASRAE, tanto para aire acondicionado como para calefacción y para agua caliente. ¿Cómo cotizar un proyecto de eficiencia? ¿Cómo cotizamos un proyecto de eficiencia energética? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? O sea, casi siempre nos buscan, la verdad, para certificaciones LEED o certificaciones relacionadas con Net Zero, ¿no? Entonces, depende de los metros cuadrados, básicamente, la ubicación del proyecto, y también depende de las, me parece que de la etapa en donde esté el proyecto. O sea, si estamos empezando en diseño y así para analizar, o sea, porque depende, si estamos desde el inicio podemos hacer muchas iteraciones, hacer mucha investigación, y están mucho más limitados y a lo mejor ya están cerrando diseño casi ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí esos serían algunos factores que involucran. Y Pedro Julio me pregunta si ofrecemos cursos. Sí, justamente, yo creo que ahí me ayuda un poco más Fátima. Ajá, sí. En septiembre vamos a abrir uno y de hecho por esta ocasión me parece que va a ser en modalidad online porque casi todos los anteriores han sido presenciales y ahorita, o sea, con esta modalidad online, pues vamos a poder tener más facilidad para llegar a más personas que a lo mejor se les hacía más complicado pues todo, ¿no? Ubicación, trayectos, horarios. Entonces, sí, sí queremos. Los cursos son, perdón, en modalidad online en vivo, porque precisamente da pues la facilidad de poder interactuar con los consultores, con los profesores y poder hacerlo mucho más enriquecedor que si solo está grabado. Pero bueno, tiene un horario, empezamos en septiembre, igual vamos a estar como publicando muchísimo el inicio en nuestras redes sociales y enviándolo por el newsletter, pero también les puedo dejar aquí el correo donde me pueden escribir para tener contacto directo y poderles informar y en toda esta cuestión del registro. Todavía tenemos 50% de descuento en todos los cursos, entonces pues la verdad es que, digo, se hace en apoyo a la educación y a la formación por la situación en la que estamos ahorita, pero sí es muy buen momento para aprovecharlo, ¿no? Y Ana, muchas gracias. Justo sí, Ana Paola tomó un curso conmigo y luego hicimos algunas asesorías para poder apoyarla en su proyecto de tesis de maestría, entonces sí, fue muy bueno colaborar contigo, Ana. Gracias. Y bueno, entonces si no tienen alguna otra duda, pues les agradezco mucho su tiempo, de verdad. Yo sé que son días difíciles y pues todo, ¿no? O sea, todos tenemos trabajo y no sabemos qué va a pasar, pero tenemos cosas que hacer, son días muy raros, la verdad. Entonces, para mí es súper valioso que hayan destinado pues estos momentos de su tiempo, de su día, para compartir este espacio conmigo. Si tienen cualquier duda, con gusto pueden escribirnos
está esta dirección de cursos @Revitaliza Consultores, los teléfonos, redes sociales, y para seguir en contacto con ustedes. Hola, Damaris. Hola. Oye, una pregunta. En tu experiencia, lo puse ahí en el chat, pero no la leyeron. Ay, En tu perdóname, experiencia Fernando. modelando en sistemas de aire acondicionado, en el software te dice cuál es más eficiente, si un sistema de agua helada o un sistema BRF. No te lo dice como tal realmente. Me parece que Insight, el plugin que les comentaba de Revit, sí te dice, te da como alguna guía de si es más eficiente, pero los otros softwares no te lo dicen. O sea, tú tienes que modelarlo, digamos que manualmente, y entonces ya tú te vas dando cuenta que te conviene más a partir de que hagas la simulación y hagas la comparación de escenarios. No sé si con eso contesto tu pregunta, Fer. Ok, gracias. De nada. Sí, gracias. Y discúlpame por no leerla. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por sus comentarios. Sí, pues si nadie más tiene alguna pregunta, pues nos vemos. Espero que nos veamos en el siguiente webinar y que sigamos en contacto. Síganos en nuestras redes y ahí están todas las noticias de lo que estamos haciendo, ¿no? Los servicios nuevos que tenemos y los cursos que estamos dando. Entonces, será un gusto también que nos envíen temas que les gustaría que abordáramos en cuestión de las certificaciones y de sustentabilidad y todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.